Amigas y amigos, este programa se ha caracterizado por dar cabida a múltiples manifestaciones artísticas y culturales del país. En esta ocasión tenemos dos esculturas de la pintora y tallista popular trujillana, nacida en la Mesa de Nujaque, Rafaela Baroni, la mujer del encanto, como suelen llamarla, ganadora de múltiples premios, entre otros el Premio Nacional de Arte Popular. Baroni ha creado un mundo de sueños, de fantasías. Es la señora de la Virgen de la Fe y de la Magia. Se trata de una persona con una extensa obra que recoge mitos y realidades, vivencias extraordinarias de la vida tal y como estamos mostrando, y que por razones de espacio no podemos tenerlas en el estudio. Rafaela Baroni es la autora de estas esculturas realizadas en madera. Esta que está a mi lado, ella la llamó El Ángel Militar. Y esta obra que ilustra Los Confidenciales la tituló Bolívar, la naturaleza y la paz. Es un honor que ustedes compartan su obra singular y hacemos un llamado para que instituciones de la cultura le hagan una exposición retrospectiva. Ahora el comentario editorial. Sin duda que lo que motivó la provocación del gobierno de Guyana no es solamente el tema de la soberanía sobre el territorio Esequibo. Este es un diferendo de carácter histórico que se ha mantenido en el tiempo con bajo perfil. Los dirigentes guyaneses no han tensado la cuerda ante la reclamación venezolana por simples razones territoriales. Saben de sobra que estas son justas y que están bien sustentadas. El laudo de París fue un despojo descarado de las potencias imperiales para colocar una bomba de tiempo que provocaría en el futuro motivos para afectar no solo al país víctima de la iniquidad, es decir, Venezuela, sino a toda la región. A la vez, Venezuela, nación probadamente pacífica, que nunca ha sido atentada por propósitos agresores y de conquista de espacios en su relación con los vecinos, ha sido extremadamente cautelosa en el manejo de la reivindicación de un territorio que es suyo desde que surgió como república soberana. Entre otras motivaciones, para no aparecer como país que pretende avasallar a otro más pequeño en una actitud que pudiera ser tildada de imperialista por quienes tratan de descalificar la posición venezolana. Lo que ha provocado el presidente guyanés David Granger, con el apoyo de una empresa petrolera como la ExxonMobil, reconcomiada con Venezuela porque no se le permitió hacer aquí lo que pretendía, y además con pésima fama en el mundo por otros motivos, tiene un trasfondo que obliga a trabajar el caso como política de Estado, como bien lo planteó el presidente Maduro. Detrás de la provocación está un plan bien concebido para incidir sobre el actual proceso político venezolano, que se ha convertido en obsesión para la derecha mundial y para los factores del entramado militar imperial que no disfrazan sus proposiciones destinadas a desestabilizar al gobierno venezolano. Por tanto, importa desentrañar el porqué de la acción guyanesa en las actuales circunstancias, su agresividad y la forma como pretende evadir compromisos suscritos en 1966 con el Estado venezolano en el Tratado de Ginebra. Precisamente este aspecto es revelador de los sesgos de la provocación montada. Cuando el presidente de Guyana ahora plantea sacar el caso del ámbito de lo pactado en Ginebra para tratarlo en la Corte Internacional de Justicia. ¿Con qué finalidad? Porque los derechos de Venezuela son tan sólidos que en esa instancia serían ratificados. Por eso pienso que lo que busca el gobierno de Guyana es constituirse en instrumento de una política concebida a un nivel superior, de la cual ese gobierno es un simple ejecutor. Una pausa y al regresar converso con el historiador, ex embajador en Gran Bretaña y Naciones Unidas, ex ministro de Educación, Samuel Moncada.
Estás viendo José Vicente Hoy. El invitado mío de hoy es Samuel Moncada. Samuel Moncada, historiador, analista político, es embajador de Venezuela ante Gran Bretaña, ex embajador en la ONU, ex ministro. Tiene muchos ex. ¿No? Es una figura relevante desde el punto de vista intelectual, su formación, su personalidad. Y vamos a conversar sobre algunos temas importantes. Vamos a comenzar por el tema del Esequibo, que tiene mucha actualidad. Para un hombre como tú, que conoce la historia, que maneja como diplomático una serie de claves, de códigos de lo que es la diplomacia, y ante esta situación que tiene el país, ha estado bastante tiempo fuera, pero no ha perdido la conexión con el país. ¿Cómo ves tú la situación en este momento? Referí al Esequibo y luego hablamos de otros temas concurrentes. Gracias, Vicente, gracias por la invitación, un honor estar aquí. Mira, vamos a comenzar este cuento del Esequibo por una carta que está en este libro, La reclamación Esequibo, publicada por el gobierno. Y en este libro hay una carta que dice que Venezuela no reconoce las concesiones petroleras entregadas por el gobierno de Guyana Británica y que pertenecen esas concesiones a un territorio que Venezuela considera que es de ellos y que por tanto hace reservas y rechaza esa concesión. Y que además extraña que siendo tan cautelosos, tan cuidadosos en su comportamiento el gobierno venezolano con respecto a Guyana Británica, venga ahora Guyana Británica y entregue esas concesiones. Eso parece que esta carta de la semana pasada, esta carta es del 24 de mayo de 1965 y la escribió el canciller del momento, que era Iribarren Borges. Lo que quiero decir con esto es que la gente que dice en Venezuela que este problema se está haciendo porque Maduro quiere explotarlo políticamente, porque es electoralismo, es la misma carta hace 50 años exactamente, mayo de hace 50 años. La Cuarta República. Claro, pero aquí hay otra carta, José Vicente, interesante, donde en el 13 de julio de 1999 el gobierno de Venezuela se dirige al gobierno de la República Cooperativa de Guyana y le dice que se están entregando unas concesiones a una compañía Century, GI y Exxon, y que esas concesiones están en un territorio que se considera que es del Esequibo y que se rechaza esas concesiones porque viola el Acuerdo de Ginebra. Y lo afirma el canciller del momento, que era José Vicente Rangel. Claro. Imagínate. Y hay otra carta del 7 de abril de este año, que la firma la canciller Delcy Rodríguez, que le dice a ExxonMobil exactamente lo mismo. Lo que quiero decir con esto es que es recurrente, pero en 50 años de historia petrolera, de la parte petrolera del conflicto del Esequibo, no se ha producido una sola gota de petróleo en Guyana. Guyana no produce una sola gota de petróleo. Lo compra de Venezuela, 20%, por cierto, va de bachaqueo. Venezuela le da 20% del consumo de Guyana, es por bachaqueo, y no lo digo yo, lo dicen los Wikileaks del gobierno norteamericano. Y Petrocaribe le da el resto. Pero con esto lo que quiero decir es, fíjense, hoy que sufrimos un gran cambio estructural en el mercado petrolero mundial está cambiando, porque apareció algo nuevo en los últimos 8 o 10 años, que se llama el petróleo de esquisto, que convirtió a Estados Unidos en el primer productor mundial de petróleo y está exportando petróleo ahora, y que las reservas de petróleo esquisto parecen ser más grandes que las propias reservas de toda la OPEP junta. Este cambio que está bajando los precios del petróleo y que va a afectar a Venezuela mucho, Guyana también como lo ve como una oportunidad, y Estados Unidos lo ven como una oportunidad. Sacarse a Venezuela encima, Guyana, y meterle la cuña a Venezuela, Estados Unidos. Pero eso se alinea, una alineación casi que planetaria, Estados Unidos, Guyana y Exxon, que Exxon tenía una guerra contra Venezuela, tenía grandes intereses en Venezuela, proyecto Cerro Negro, en la faja de Orinoco, etcétera. Venezuela nos nacionalizó, salieron de Venezuela, congelaron, demandaron y congelaron más de 300 millones de dólares de Venezuela en cuentas en gobierno, en Estados Unidos, en las cuentas norteamericanas, bancos norteamericanos, y ahora que no tienen interés en Venezuela se declaran partidarios de Guyana y no les importa. En el año 2000 Exxon salió
de las concesiones que le entregó el gobierno de Guyana, ahora dice que se queda. En el año 2000, Estados Unidos, y por toda la tradición histórica, Estados Unidos era neutral en el conflicto. Ahora dice que es firme partidario de Guyana. Se alinearon los tres, Guyana, Exxon y el gobierno de Estados Unidos. ¿Qué riesgo representa para Venezuela esa realineación? La realineación representa que Guyana ahora cree que tiene el poder militar norteamericano detrás de ellos. El presidente de Guyana salió el jueves 23 para Washington para dar una conferencia en el Centro de Estudios Estratégicos con su jefe de Estado Mayor al lado pidiendo la ayuda militar. El canciller de Guyana también ha pedido de ayuda militar. El presidente de Guyana, Granger, dice claramente que antes el problema era con Guyana, pero ahora si se meten con Exxon está Estados Unidos detrás, lo dice abiertamente. Entonces, Estados Unidos, si ustedes no se olviden por favor del decreto del 9 de marzo de este mismo año donde Obama declara a Venezuela una amenaza, también no se olviden que hace unas 2 semanas, eso es un detalle que no ha comentado mucho en Venezuela, hace 2 semanas hubo unas audiencias en el Senado norteamericano para darle el permiso, la autorización a nuevos embajadores en América Latina. El embajador nuevo en Guyana, que por cierto viene de Afganistán, viene de la guerra, lo están mandando a otro país con conflicto ahora contra Venezuela. El embajadora nueva, Jacobson, que era la secretaria de Estado, ahora la mandan para México, embajador en Haití, etcétera, ¿no? Pero a la señora Jacobson le preguntan, ¿usted tiene conocimiento de que el señor Shannon le haya dicho al gobierno de Estados Unidos, que al gobierno de Venezuela en particular, que no va a aplicar las sanciones del decreto? Y ella dice, no, yo no tengo ningún conocimiento, las sanciones van y las vamos a aplicar totales. 61 sancionados hay, mientras más podamos mejor. Ella no tiene conocimiento de que Estados Unidos haya cambiado su posición con respecto a Venezuela. Si la dureza de la posición norteamericana y la estrategia permanece. Hay un último dato que quisiera citarle. Hay un señor, un especialista del Centro de Estudios Estratégicos que se llama R. Evan Ellis. Él escribió un trabajito hace como 2 semanas diciendo que en Venezuela viene una implosión, viene guerra civil, nos vamos a matar todos aquí. Y por eso Estados Unidos tiene que fortalecer todas las bases norteamericanas en el Caribe, tiene que fortalecer las bases norteamericanas en Colombia y tiene que meterse en Guyana también. Es decir, nos rodean por todos lados porque Venezuela está a punto de que nos matemos. Eso es lo que esperan ellos. Ante ese cerco de carácter mediático, de carácter militar, de carácter diplomático, político, ¿qué comparación estableces tú, que manejas la historia, con aquella agresión de que fue víctima Venezuela por las potencias de entonces y estaba en el gobierno Cipriano Castro? La gran comparación es que Venezuela estaba en su momento más débil. Quizá el momento más débil de toda la historia de Venezuela era exactamente eso. Veníamos de 100 años de guerras civiles. El gobierno de Castro estaba recién tomando el poder. El gobierno de Andrade, que se escapó cuando Castro llegó a Caracas, fue el que firmó el laudo arbitral presionado por los ingleses y por los norteamericanos. La debilidad interna es la que hizo que se aprovecharan de nosotros. Y ahora también creen que la debilidad interna, la crisis entre gobierno y oposición, es la que va a hacer que nosotros nos dividamos. La señora Jacobson, en esa misma audiencia que le pido que por favor la vean, le pregunta al senador Bob Menéndez de Nueva Jersey, mire, usted me mintió el año pasado porque usted dijo que gente de la oposición venezolana le pidió que sancionaran a Venezuela, ahora dice que no. Y dice, no, pero es que yo no podía meterlos ahí en un problema. Ellos me lo dijeron, pero yo no podía decirlo. Yo corrijo ahora lo que dije, pero es que yo no podía meterlos en un problema. Desde afuera ven cada división entre los venezolanos, desde afuera la ven como una debilidad para destruirnos y aprovecharse de nosotros. Por eso yo celebro que la Asamblea Nacional unánimemente haya aprobado en una resolución el apoyo al gobierno del presidente Maduro, porque solamente una sola cara sólida es lo que va a permitirnos salir bien de este problema. Es tu diagnóstico sobre el particular, ¿no? Es decir, la unidad nacional como pieza fundamental, que creo que la logró el presidente Maduro, Ciertamente, con su extraordinario discurso ante la Asamblea Nacional. Pero además, ¿qué va a pasar? Aplicación rigurosa del Tratado de Ginebra, la instancia de la Corte Internacional de Justicia como lo plantea el gobierno guyanés, o un limbo donde nada se va a hacer y permaneceremos pues en ese limbo durante mucho tiempo. no, déjeme explicar.
El Acuerdo de Ginebra es lo único que está vigente, eso lo hemos repetido ya por toda Venezuela 500 veces, pero pasa lo siguiente, el gobierno de Guyana no reconoce el Acuerdo de Ginebra, dice de boquilla que lo hace, pero en la práctica no lo hace. Cuando ellos dicen, vamos a seguir metiendo inversiones y presionando para que vengan inversionistas norteamericanos y se metan en territorio del Esequibo. Segundo, el Acuerdo de Ginebra expresamente dice que eso no es posible, como lo he dicho en las cartas anteriores, desde el año 65, antes del Acuerdo de Ginebra, 99, este mismo año, etcétera, ¿no? Ha habido muchas instancias, pero segundo, ¿dónde estamos ahora? El Acuerdo de Ginebra debe establecerse. Venezuela dice el buen oficiante. El Acuerdo de Ginebra dice, en su artículo 4, que se use el artículo 33 de las Cartas de las Naciones Unidas. Ese artículo, que es resolución pacífica de conflictos, establece 9 métodos de solución: negociación, conciliación, arbitraje, investigación histórica, que por favor pongamos la atención a la investigación histórica como un método de solución a esto, incluso hasta el propio Consejo de Seguridad. La Corte también es otro asunto. Lo que yo digo es lo siguiente: la estrategia de Guyana es, no negociamos más, no queremos acuerdo político, queremos irnos a la Corte directamente, queremos un punto final para esto y ya. Y para eso están usando todas sus influencias fuera de UNASUR. La estrategia de Venezuela ha sido, vamos a discutir, vamos a sentarnos, vamos a cooperar, vamos a integrarnos, vamos a usar Petrocaribe, vamos a hablar esto. Y Guyana ahora, que ve una posición de debilidad de Venezuela y se siente apoyada por los Estados Unidos, dice, no, ya yo no quiero hablar más con ustedes, me voy. ¿Qué hacer entonces? El presidente Maduro dice, yo voy a ir a UNASUR a discutir esto. Pero Guyana, y eso es una cosa que quiero alertar, Guyana no ve en UNASUR, porque es el único país angloparlante, el único país de habla inglesa de UNASUR es Guyana, no se sienten cómodos en UNASUR. Y toda su estrategia ahora es aliarse con el Reino Unido, con Inglaterra, con Europa, con Estados Unidos, con CARICOM, irse fuera de la región y buscar apoyo internacional, irse a la ONU, al secretario general. ¿Qué debemos hacer nosotros? Tenemos una lista, una batería de tareas. Primero, la comisión presidencial nombrada por el presidente tiene que ponerse a estudiar y sacar medidas. Pero las recomendaciones que yo daría, uno, la unidad nacional, ya hablamos de ella. Otro, estudiar la estrategia de Guyana, porque pensamos que porque hacemos algo, estamos haciendo bien, y Guyana va por otro lado. Guyana se sale de la CELAC, se sale de UNASUR, se sale de la región, busca a sus amigos en la Commonwealth, que son 54 países herederos del Imperio Británico, en Europa, en el norte, en CARICOM, incluso en la Unión Africana. ¿Dónde está nuestra estrategia más allá de la CELAC? ¿Dónde está? Tenemos que prepararnos para los 9 métodos de negociación del Acuerdo de Ginebra. Los 9, la investigación histórica, claro, la Corte Internacional. Hemos hecho un estudio de la Corte Internacional, tenemos que hacerlo. ¿Cuántas veces ha decidido y cómo los asuntos territoriales? ¿Cuántos conflictos territoriales hay en el mundo? ¿Cuáles países están envueltos? ¿Quiénes son los jueces y cómo se escogen? ¿Qué papel tienen las Naciones Unidas y la Asamblea en esto? ¿Cuál es nuestro papel en la campaña dentro de la Asamblea para elegir jueces? ¿Cuál es el negocio político que hay por detrás? Es una campaña política, diplomática, económica, pero más allá de la región. La región es muy bien, pero pensemos que Guyana se nos va a ir por otro lado, ¿no? Vamos a hacer una pausa, Samuel. Y al regresar vamos a salir de este tema y tratemos rápidamente el tema de la situación económica, porque esto que estamos hablando del Esequibo está en un contexto muy complicado, ¿no? Para Venezuela y para toda la región, y también el proceso electoral que está en marcha. Estás viendo José Vicente Hoy. El contexto nacional, Samuel, es muy complicado. Eso es evidente, no se puede negar. Creo que hay que analizarlo seriamente para dar respuestas oportunas y atinadas. La situación económica, por ejemplo, ¿cómo la percibes tú? Sí, José Vicente, otra vez, si nosotros entendemos que el mundo cambió, por eso comenzaba en el momento pasado hablando de la circunstancia internacional, que hay 3 cosas que nos afectan directamente. Uno, el mercado petrolero que cambió estructuralmente. Otro, la Guerra Fría, hay un reinicio de la Guerra Fría.
y el bloque occidental se está lanzando contra Rusia, casi que hay una guerra caliente en Ucrania en este momento y hay una acumulación de armas ahí. El Medio Oriente, que hay una gran guerra cultural entre chiitas y sunitas y eso va a durar mucho tiempo, presente más el conflicto árabe-israelí. Si todos esos grandes conflictos están afectando a Venezuela. En el caso del mercado petrolero, otra vez, nosotros vivimos como 10 años, yo diría 2002, más o menos, 2003, al 2010-11, con altos precios petroleros. Y ahora estamos entrando, particularmente este año, en una nueva curva, pero ahora hacia la baja, de bajos precios petroleros. O sea, tenemos que acostumbrarnos a vivir con eso. Eso no es un momento puntual, no pensemos que a final de este año mejora, el año que viene mejora, contando con que una guerra arregle esto. Más bien el acuerdo con Irán en este momento, por el acuerdo por el asunto nuclear, hace que Irán pueda liberar también enormes cantidades de petróleo. Libia está a punto de lograr un acuerdo interno entre las múltiples facciones que tienen el país destrozado y también va a aumentar su producción de petróleo. Irak está aumentando su producción de petróleo, es decir, el mercado tiene una sobrecarga de petróleo y la va a tener por mucho tiempo y eso va a decir Venezuela va a contar con menos dinero. ¿Qué pasa con esto? Tenemos que reorganizar nuestra vida, reorganizar el Estado, reorganizar el modo en que hemos funcionado. Todo lo que fue posible en Venezuela con $150 el barril o $100 el barril no es posible hoy. Y tenemos que explicárselo al pueblo venezolano. O sea, el modo en que tenemos que hacer máxima eficiencia de esos recursos, pero sobre todo producir dólares de otra manera distinta, simplemente a la renta petrolera, es el reto que tenemos por delante, pero tenemos que explicarlo para que la gente entienda que sin afectar nuestras metas sociales, sin afectar toda nuestra estrategia y modo de ver el país, de favorecer las mayorías populares, claro, nosotros podemos trabajar con el pueblo mejorando y logrando la prosperidad. Pero por ejemplo, regalando la gasolina no se puede, José Vicente. Nosotros no regalamos, pagamos para que se compre la gasolina. Y esto es ridículo, ningún país en el mundo puede sostener esto en el tiempo. Y que tampoco la solución es la importación. Por supuesto. Hay que producir. Claro, pero entonces el punto es cómo hacemos para que nuestras empresas del Estado sean también mucho más eficientes, las mismas empresas privadas sean mucho más eficientes. ¿Cómo hacemos para que el gasto público también sea mucho más eficiente? Es decir, llegó la hora de aumentar el rendimiento de cada uno de los dólares que tenemos y crear las condiciones para producir nuevos dólares por otras vías distintas a las del Estado. ¿Tú no crees que el ciudadano está tomando conciencia? Es que la situación, mire, el problema es este. Nosotros pensamos que no, con educación, con conciencia, es que ya la situación no nos deja, es la realidad la que se impone. Entonces nosotros, por ejemplo, con subsidios universales, que todo el mundo compre todo tan barato y las cosas ya no vendemos nada más a los venezolanos, sino le vendemos a Panamá, Colombia, al Caribe, etcétera. Bueno, ya le dije, 20% de la gasolina de Guyana es gasolina venezolana. El bachaqueo universal, eso es insostenible. Entonces lo que quiero decir es cambiar subsidios que la gente que lo necesite a subsidios directos, es decir, a la gente que realmente lo necesita, y no estamos subsidiando a los ricos en Colombia, a los paramilitares en Colombia. El dólar tú ves es el dólar paramilitar en Colombia. Estamos subsidiando a los paramilitares. O sea, en verdad esto es una política sensata. ¿Hasta dónde llegamos con esto? Lo que quiero decir es, reflexionemos y expliquémosle a nuestro pueblo. La dirigencia nuestra está clara. El problema está en que siempre las elecciones nos están atrapando y el ciclo electoral permanente hace que esperemos. No, ya se nos acabó la mecha. Y si nosotros le hablamos claro al pueblo y le explicamos las cuentas y decimos cuál es la política, hacia dónde vamos, yo creo que contaremos con el apoyo de nuestra población. Algo pasa como con la delincuencia. La gente se hartó de que, bueno, nos están azotando. Bueno, las primeras respuestas del gobierno, yo encuentro que hay apoyo de todos los lados, pues la gente necesita acción. Acciones claras que nos necesitamos en Venezuela también con respecto a la economía. Bueno, como estamos en un proceso electoral prácticamente ya, el país sigue polarizado y por tanto se hacen muchos cálculos. Por ejemplo, que la situación económica va a ser determinante en el voto de los venezolanos. No. Aparentemente es así, o puede ser así. Sin embargo, hay ejemplos en la historia en que no es así. Yo he citado varias veces el caso de Chile. Allende gana la presidencia de la República con el 34% de los votos, derrotando a Alessandri. Y 4 meses o 5 meses antes del golpe hubo unas elecciones parlamentarias y la Unidad Popular de Allende pasó del 34% al 44%. ¿No? Es decir, creció 10 puntos, mientras la derecha bajó. Eso fue determinante porque precipitó el golpe.
llegaron a la conclusión de que la Unidad Popular no la podían derrotar electoralmente, y entonces fueron al golpe genocida, ¿no? Entonces, ese dato no tiene por qué repetirse tampoco, mecánicamente, pero para aquellos que le dan una importancia determinante, es decir, que si hay una crisis económica, el beneficiario es el que está en la oposición, es un ejemplo, ¿no? ¿Qué piensa Samuel Moncada? Que es una combinación de factores. Las crisis económicas por sí solas no hacen que gane nadie ni pierde, sino si no hay por detrás el liderazgo, la ideología, la organización, la maquinaria, la determinación. Y nosotros vemos que de parte del gobierno bolivariano todo eso está. Hay liderazgo, hay unidad, hay ideología, hay maquinaria, hay organización, hay determinación, incluso hay renovación de liderazgo, una cosa que me parece fantástica. Nuevas caras, jóvenes, mujeres, la mitad de los candidatos son mujeres, nueva generación tomando las riendas, todo eso es maravilloso. Sin embargo, con la pata coja de la economía no es suficiente. Entonces, aquellos que creen que la economía sola se los gana, entonces son la oposición que se está destrozando entre ellos, María Corina que ya está diciendo que hay fraude, un montón de gente llamando al fraude, ellos matándose por los puestos, sin ideología, sin propuesta. ¿Cómo será el país si ellos ganaran las elecciones? No cuando, sino si ellos ganaran las elecciones, sería un desastre gigantesco, puesto que entre ellos imposible de que tengan un país claro, una vida de país claro. Por eso la estrategia de ellos ha sido quedarse callados, que el gobierno se enrede los pies con la economía y ellos dejan que la ganancia sea para ellos, pero eso no es suficiente, no es. Del mismo modo, toda la parte de organización sociopolítica y de maquinaria sin la economía tampoco es suficiente. O sea, el gobierno es el que tiene las palancas en este momento para entender hay un cambio de era, hay un cambio y tenemos que ajustarnos a las nuevas circunstancias. Ahora, ahí se ve que privará definitivamente. Si la conciencia política, que hay una conciencia política, porque indudablemente el país ha avanzado mucho en los últimos años en conocimiento político, en concientización, ha aparecido un nuevo ciudadano, o el efecto de la crisis. Se entiende, si yo le explico a mi pueblo que el mundo cambió, que las cosas como veníamos haciéndolas no resisten porque no hay cómo mantenerlas, que son insostenibles, que no puedo regalar la gasolina, así de sencillo, no puedo regalar la gasolina. Que las empresas tienen que ser rentables porque no puedo mantener con el mismo petróleo a todas las empresas que estén dando pérdidas. O también, por ejemplo, que el gasto público tiene que ser mucho más eficiente. Todas estas cosas, si yo las explico y le digo, ahora vamos a un sistema donde vamos a lograr la prosperidad, pero también los pobres van a ser protegidos, el poder popular se va a mantener, pero vamos a hacerlo con eficiencia y sobre todo Mercosur está ahí también, que nos impone un mercado único. Entonces vamos a comprar todo lo brasilero, todo lo argentino, todo lo uruguayo y nosotros no vamos a venderles nada. ¿Sí? No alcanza el petróleo para eso. Si nosotros le explicamos a nuestro pueblo que cambió la circunstancia y el proyecto se mantiene para sobrevivir sobre la nueva realidad, yo creo que la conciencia más la prosperidad, porque nosotros tenemos que ser prósperos también. O sea, no podemos tener un proyecto que no ofrezca prosperidad, que no ofrezca esperanza de mejorar. O sea, nada más sacrificio que la guerra económica. Perfecto, estamos sufriendo la guerra económica. Por cierto, toda esta campaña mediática de por qué la deuda venezolana es la más riesgosa del mundo, sobre países que están quebrados, como Grecia o otros países que declararon moratoria, Ucrania que está en plena guerra. Eso es guerra económica, España obviamente. También. Pero ¿por qué no explicamos? ¿Por qué no hacemos una campaña en el exterior del mismo modo que tendríamos que hacerla con el Esequibo? Y también internamente. O sea, todas estas políticas son necesarias, además de toda la infraestructura sociopolítica para ganar las elecciones. Lo que quiero decir es que tomemos en cuenta que esta circunstancia económica excepcional tiene que ser también atacada junto con el trabajo de base, casa por casa, nuevos candidatos, todo eso hay que hacerlo, pero lo otro también. Ahora, se presentan algunas opiniones y también sectores que ya están participando en esa línea de descalificar las elecciones, ¿no? Que el 6 de diciembre va a haber un gran fraude, que hay que recortar el periodo a Maduro, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Qué vislumbras tú para el 6 de diciembre? Mire, está el golpismo permanente, el golpismo tradicional que siempre está ahí
y que quiere aprovecharse de las circunstancias. No cree en la democracia, no cree que exista una buena parte de la población que cree en las ideas bolivarianas, simplemente quiere la vía rápida, el atajo, lo estamos viendo en los últimos 15 años. Y ahí están sus voceros, que ya hoy están diciendo que hay fraude, que Maduro se tiene que ir mañana, que ellos si ganaran van a cambiar todas las leyes, a privatizar PDVSA, etcétera, etcétera, etcétera. Esa gente está ahí. Y esa gente, yo creo que es una minoría de la oposición, pero chantajea y tiene a la oposición atrapada. La oposición es incapaz de deslastrarse de esa gente. Entonces, juegan a las dos bandas, o sea, con la doble cara. Si ganamos, bueno, vamos a tratar de destruir por dentro. Y si perdemos, vamos a destruir el sistema entero. Ya están diciendo que el CNE no sirve, que hay fraude. Es decir, el punto importante de esto es cómo nosotros logramos hacerle entender a la mayoría de la población que los enemigos de Venezuela, que en verdad le están haciendo daño a todo el sistema, a todas las posibilidades de cambio, incluso para la oposición, es esta gente que está alineada con intereses extranacionales. El caso de Esequibo, esa misma gente que dice que hay fraude, son los que decían Maduro está entregándole Esequibo. Y ahora que Maduro hace algo, no, Maduro tiene un pote de humo para tapar la situación económica. Es decir, no nos dejan salida puesto que es el chantaje permanente. Ellos no son políticos. Ellos lo que quieren es tratar de sacar por cualquier vía violenta o rápida, lo importante aquí es que sea rápida, al gobierno nacional y aliarse con intereses extranacionales para favorecer sus intereses que ellos han visto afectados. Esa alianza entre, que diría yo, la alineación que ocurre en el exterior, también ocurre internamente con factores pequeños, pero también nos engañamos si pensamos que toda la oposición es así. O sea, hay gente en la oposición que tiene todo el derecho a pensar como le parezca, y esa gente tiene el derecho a votar, pero los extremistas de ese grupo golpista le están impidiendo su derecho al voto. En ese cuadro el resultado electoral, el reconocimiento del resultado electoral pasa a ser determinante, ¿no? Claro, porque ellos están desconociendo ya. O sea, muchos de los grupos estos golpistas de toda la vida ya están diciendo, no, es que hay trampa. O sea, bueno, un momento, si ya te estás diciendo por qué vas a participar en las elecciones, pues es lo que siempre ha pasado, siempre lo han hecho. Nosotros, cuando el señor Capriles, en las elecciones presidenciales, perdió, bueno, salió diciendo que desconocía. En el 2004, con el referéndum, también salían diciendo que desconocía. ¿Cuándo van a reconocer? Cuando el gobierno pierda, es el único modo en que ellos reconozcan. Entonces, si entendemos que hay un sector venezolano que no cree en elecciones, puesto que lo que cree es nada más cuando ellos ganan, entonces ese sector atenta contra el sistema general de balance entre todos los venezolanos. Nosotros tenemos que decir, la democracia gana cuando todos tenemos la oportunidad de votar, pero reconozcamos quién gana. El gobierno bolivariano las tiene duras en este momento, pero tiene chance de ganar, sobre todo si en estos meses que se aproxima arrecia en el trabajo político, pero también enfrenta la situación económica, yo diría, hablándole al pueblo con la realidad, educando, explicando, informando que no estamos en el 2007, en el 2008, que estamos en una situación distinta y que vamos con el mismo proyecto, pero con unos medios económicos distintos. Esa es la tarea y el reto de todos nosotros, sentarnos o salir a la calle y explicarle a todo el mundo, mire, cambió, ¿cómo hacemos para seguir con diferentes circunstancias? ¿Tu pronóstico? ¿Caos o estabilidad? No, Venezuela tiene enormes recursos sociales para la estabilidad, por favor. Hay gente asentando contra la estabilidad nuestra, hemos pasado por situaciones mucho peores que esta. No, un momento. Hasta ahí, la pregunta misma implica como que estamos al borde del abismo. Es la implosión que anunciaba el norteamericano Pongan bases norteamericanas en todo el Caribe y que Venezuela está a punto de caerse. Eso es falso. Venezuela es un país serio, un país maduro, un país con un liderazgo fuerte y un país también con recursos humanos, con gente pensante, medios de comunicación, es decir, todo lo que necesita una sociedad para mantener su cohesión interna. Incluso yo diría, mire, el Esequibo es un gran recurso de unidad interna, así como lo es el fútbol, que todo el mundo se une y nadie pelea por la vinotinto. Bueno, el Esequibo es otro elemento de esto. La lucha contra la delincuencia, la lucha por la prosperidad, esos son elementos que permiten cohesionarnos y dentro de nuestra diferencia seguimos peleando por el resto de las cosas, pero ahí tenemos columnas centrales de la venezolanidad. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a usted. Y muchas suerte. Bueno, una pausa y a regresar los confidenciales. Estás viendo
José Vicente Hoy. Y ahora, los confidenciales. Los problemas dentro de la MUD se multiplican y radicalizan. Las primarias no resolvieron las aspiraciones de importantes dirigentes y abrieron el camino a la exclusión. Numerosos cuadros importantes con peso propio no fueron tomados en cuenta y ahora buscan abrirse paso haciendo valer su ascendencia personal en las bases partidistas. Un grupo significativo de dirigentes, entre los que se encuentran Gómez y Gada, excluidos de Lara y ahora con aspiraciones a figurar por Caracas, dirigentes de COPEI que reaccionan contra los paracaidistas impuestos por la cúpula, Andrés Velázquez y muchos otros, no ocultan su molestia, la ponen de manifiesto con advertencia de que algunos partidos que la MUD están negociando con el gobierno y se oponen abiertamente a cualquier acuerdo de reconocimiento del resultado electoral del 6 de diciembre y del funcionamiento institucional del Consejo Nacional Electoral. En este sentido, el abanderado en el rechazo a cualquier tipo de consenso es el coordinador general de la MUD, Chuo Torrealba, contra quien se expresan reacciones críticas por su falta de ecuanimidad y ponderación. El abastecimiento de trigo para pasta y pan se encuentra en estado crítico. El pasado 14 de este mes se pararon 3 plantas productoras de pasta. Igual sucede con el trigo para el pan, que está a niveles muy bajos. Podría presentarse una paralización en la fabricación de harina para pan en el mes de octubre. La razón del problema es que no se han aprobado las respectivas solicitudes de importación y pago requeridos desde marzo de este año. También existe un desabastecimiento de agua embotellada. El motivo es que no se aprueban las solicitudes de materia prima para hacer botellas, botellones y tapas. Las negociaciones para lograr la paz en Colombia se han atascado después de que marchaban a buen ritmo. Y ahora corren cada día más riesgos. Sectores muy poderosos de la política y del establecimiento castrense se oponen de distintas maneras. Uno de los que más esfuerzos hace para que las negociaciones fracasen es el expresidente Álvaro Uribe, que no pierde oportunidad para meterle los palos a la rueda. Eso lo señala claramente la revista Semana de Bogotá, el prestigioso columnista Antonio Caballero, de esta manera. Cito textualmente, comillas, porque ni Uribe ni los suyos quieren la paz, les repugna que el traidor Santos consiga por las buenas lo que ellos no pudieron por las malas. Electoralmente no les conviene ese logro del país y sí les sirve el fracaso. No les interesa que se llegue a ella, porque para ellos la guerra es el mejor negocio. A estas alturas, concluye Caballero, alguien debería decirle a Juan Manuel Santos, con todo respeto, que el presidente de Colombia no es Uribe, sino él. Más claro, imposible. Es mi único comentario al respecto. El senador republicano Robert Corker estuvo en Venezuela y se reunió con dirigentes del chavismo, con funcionarios del gobierno y con dirigentes de la oposición. Luego hizo comentarios favorables a la disposición que en general observó entre los entrevistados de acceder al diálogo. Le impresionó de manera especial cómo asume directamente los temas el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello. La claridad expositiva de la canciller Delcy Rodríguez y, por la oposición, la actitud conciliadora de Julio Borges. No estaba prevista una reunión con María Corina Machado, pero esta insistió. Pero fue una reunión dura, porque Machado comenzó diciéndole que los gringos eran los culpables de que el chavismo estuviera en el poder, y acompañó el planteamiento con otras descargas, razón por la cual la entrevista fue breve. El senador Coker presentó un informe objetivo sobre su visita a Venezuela que hizo
decir a los integrantes del comité que valía la pena intentar evaluar la relación con el gobierno venezolano de manera positiva. A raíz de las declaraciones del presidente Maduro sobre el decreto 1787 del 26 de mayo pasado, que crea y activa las zonas operativas de defensa integral marítimas e insulares, Surimán, el cual incluye también aguas que están pendientes de delimitar con Colombia y el derecho sobre el Esequibo ante el gobierno de Guyana, Colombia se autoincluyó en el impasse con la nación angloparlante y decidió enviar a su nuevo ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, para que realizara una visita a las tropas desplegadas en el departamento de La Guajira, donde se extiende la frontera terrestre que corresponde a la zona marítima con la frontera norte de Venezuela, en medio de una presunta tensión creada por el decreto firmado por el gobierno venezolano que, según las autoridades colombianas, afecta aguas caribeñas por delimitar. En el recorrido por la zona, el ministro de Defensa Villegas declaró en forma altisonante que lo hacía en apoyo a los soldados que defienden la frontera, que hay capacidad para que quienes piensan que pueden romper la Constitución o la ley en esa zona de Colombia se vayan desanimando para cualquier amenaza. Por cierto, esa declaración es muy similar a la del jefe del Estado Mayor del Ejército de Guyana, en las que interpreta a Venezuela como amenaza. Más bien se trataría de una amenaza militar colombo-guyanesa contra Venezuela. Con este lenguaje desproporcionado hay que tener cuidado. Confidencial al cierre. Monitor País, Interlaces. Confidencial, reporte ejecutivo. Ficha técnica, 1.200 entrevistas directas en hogares en todo el país del 4 al 11 de julio 2015. Resultados. Percepciones acerca de la oposición. ¿Es cierto o falso que la oposición no tiene un proyecto de país? Cierto, 52%. Falso, 41%. No sabe, no contesta, 7%. ¿Es cierto o falso que la oposición sigue siendo dirigida por los viejos dirigentes de la Cuarta República? Cierto, 61%. Falso, 36%. No sabe, no contesta, 3%. ¿Es cierto o falso que la oposición tiene votos por el descontento que hay en el país, pero no porque tiene respaldo popular? Cierto, 67%. Falso, 29%. No sabe, no contesta, 4%. ¿Es cierto o falso que hace falta gente nueva para dirigir a la oposición? Cierto, 85%. Falso, 13%. No sabe, no contesta, 2%. ¿Es cierto o falso que hoy la oposición está muy dividida? Cierto, 77%. Falso, 20%. No sabe, no contesta, 3%. Hasta aquí el programa de hoy. Me despido hasta el próximo domingo a las 9 de la mañana por este su canal Televen.